Y pregunto, si nosotros preguntamos a un español, ¿quién eres, Salomón? ¿Qué crees que sería tu respuesta? Yo creo que iba a ser una de dos cosas. Puede ser que, bueno, era un hombre con muchas mujeres y un hombre muy sabio. Entonces sí, Salomón era un hombre muy sabio. Y voy a hablar del capítulo 8-9 esa tarde, pero como introducción me gustaría que nosotros abrimos nuestras Biblias a Primera de Reyes, capítulo 3, y quiero leer de versículo 10, o vamos a decir de versículo 7 en adelante. Primera de Reyes 3, de 7 a 14, que dice: ahora Señor mi Dios, me ha hecho rey en lugar de mi padre David. No soy más que un muchacho y apenas sé cómo comportarme. Sin embargo, aquí me tienes, un siervo tuyo en medio del pueblo que has escogido, un pueblo tan numeroso que es imposible contarlo. Yo te ruego que les dé a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bueno y el malo. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a ese gran pueblo suyo? Al Señor le agradó a Salomón hubiera hecho esta petición. De modo que le dije, como tú has pedido esto, y no larga vida ni riqueza para ti, ni has pedido la muerte a su enemigo, sino discernimiento para administrar justicia, voy a conceder lo que te has pedido. Te dará un corazón sabio y prudente, que nadie antes ni te atender, ni te tendrás después. Jamás, nunca no me lo has pedido. Te dará tanta riqueza y esplendor que en toda tu vida nunca, ningún rey podrá compararse contigo. Si andas en mis señas y obedeces mis decretos y mandamientos, como lo hizo tu papá, te dará una larga vida. Entonces ahí tenemos algo muy, muy bello. Se ve un joven muy humilde, muy claro en su situación y con mucha sabiduría pidió sabiduría. Pero lo que quiero ver y lo que queremos ver hoy es que aunque Salomón era una persona muy inteligente, no tenía todas las respuestas. Y como dijo Eddie en su oración, esa semana enteramos de una persona muy conocida. Y el hecho que tú tienes mucho conocimiento no quiere decir que estás libre de caer en mala situación. Y ese peligro que tengo yo, que después de 60 años, uno puede confiar en su conocimiento. Pero hermanos, tenemos que aprender de Salomón y ver que necesitamos la gracia de Dios en nuestra vida. Porque nosotros hacemos cosas muy estúpidas. Que nosotros que hemos sido crecidos en la iglesia, somos tan rápidos de no hacer lo que es correcto. Entonces, es interesante de ver ese capítulo que vamos a leer, que Salomón está llamando la sabiduría vanidad. Y yo pregunto, ¿cómo puede un hombre con tanta sabiduría, que ha sido bendecido por Dios, decir que la sabiduría es algo de vanidad? Entonces, esa es la pregunta que quiero hacer hoy. ¿Por qué Salomón pensaba que la sabiduría era una vanidad? Pero lo que quiero hacer hoy, yo quiero poner el rey Salomón, pero también otro rey. El otro rey que se llama Jesús. Y a quitar mis lentes, casi no pueden ver nada. Y la pantalla se ve muy oscuro. Pero a poner mis lentes, ya te pueden ver.
Y eso es lo que quiero hacer hoy, de poner los lentes del Nuevo Testamento y usar el Nuevo Testamento al lado de ese capítulo 8 y a ver cómo podemos contestar, cómo podemos enfrentar las cosas que está compartiendo aquí Salomón. Entonces vamos a orar, vamos a pedir al Señor de abrir nuestros ojos, de ayudarnos a aprender de ese hombre y que hoy podemos avanzar en este proceso. Oremos. Padre, damos gracias por ese hombre tan humilde que está dispuesto de reconocer sus errores. Es triste lo que ha pasado en su vida a pesar de ser un hombre tan inteligente, un hombre tan rico, pero sabemos que no es una garantía tener sabiduría que vamos a responder correctamente, porque muchos de nosotros seguimos cometiendo cada día errores sabiendo que no debemos hacerlo. Entonces necesitamos algo más. Necesitamos un mejor ejemplo. Gracias por Jesús. Gracias por la respuesta que podemos contestar a través de la vida de Jesús. Entonces, abre nuestros ojos, dirige a este siervo y que todo sea para su honra y gloria. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces, hoy estamos corriendo por 13 puntos. En la primera parte tengo 6 puntos y en la segunda parte tengo 7 puntos. Entonces ya yo estoy enviando a tu WhatsApp los puntos de mi sermón, pero no paga el sonido, no sale, porque quiero explicar a ese punto. Si quiero hacerlo, tratar de hacerlo rápido y sacar provecho de esa inquietud de Salomón. Comenzando con el versículo 1, él comienza diciendo, ¿quién como el sabio? ¿Y quién como el que pueden declaración de las cosas? Entonces yo creo que ese es un resumen de esa parte de este libro. Y Salomón está diciendo, realmente, ¿quién tiene toda información? Es un hombre que había escrito cánticos, que había escrito muchos proverbios, pero Salomón está confesando que realmente no hay quien es sabio. Él ha buscado de todo el mundo y no ha encontrado. Y nosotros, mirando hacia atrás, podemos decir, sí, nosotros sabemos quién es sabio. Es Jesús. Lamentablemente, Salomón no tuvo ese privilegio de conocer a Jesús. Y es muy triste. Por sus errores, ni sale Jesús de la descendencia de Salomón, sino de su hermano. Entonces, es triste que ese hombre tan sabio ha perdido tanta bendición. Pero pueden pasar a nosotros también. Podemos pedir muchas bendiciones si no buscamos a Jesús, si no reconocemos nuestros errores. Entonces, él va a compartir en esta primera parte 6 proverbios. 6 proverbios que él considera que son buenos, que son útiles, pero no son suficientes y no da una respuesta completa. Es como que ve el proverbio, pero no está muy claro. Tiene buena pinta, pero no es completo. Entonces vamos a ver el primer proverbio que tenemos aquí al final del primer versículo, que dice, te consejo que guardes perdón. Wow. No, ok, aquí está. El primer proverbio está aquí en la segunda parte del versículo 1. Es sabio, la sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Entonces es algo correcto.
Él dice que la sabiduría puede causar que su rostro se brille. Entonces, no solamente hay algo dentro de uno mismo, pero la gente sabia se refleja en su cara, se pueden ver. Y esa es la observación de Salomón. Y yo creo que todos nosotros podemos decir que hay gente que sí son sabios y se nota en su cara. Pero este proverbio no nos explica cómo podemos conseguir esta sabiduría. Salomón está diciendo que alguien que es sabio se brilla, pero no da una explicación. Aquí no está diciendo nosotros cómo podemos conseguir la sabiduría. Pero gracias a Dios que a través del Nuevo Testamento, a través de Jesús, pudimos ver que teniendo Jesús en nuestra vida, pudimos brillar. Inclusive, Jesús en la predicación, en el Sermón del Monte, dijo, haga brillar su luz delante de todo para la gloria de Dios. Es importante aquí que nuestra sabiduría no brilla para nosotros mismos, para la vanagloria nuestra, sino que la sabiduría brilla para la gloria de Dios. Yo creo que es bueno, mientras que está mirando esta sabiduría, compararlo con la justicia. A ver la diferencia de la sabiduría del hombre y la justicia que tenemos en Cristo. Entonces, en ese primer proverbio vemos que sí, la sabiduría puede causar que su cara brille. Pero la advertencia, mirando desde el Nuevo Testamento, es ojo, cuidado. Cuidado para que no sea un paso atrás en tu orgullo. El segundo proverbio encontramos en el versículo 2 que dice, te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra de juramento de Dios. No te apresura a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque él hará todo lo que él quiere, pues la palabra del rey es con potestad, y quién le dará. ¿Qué haces? Entonces, Salomón está diciendo que una persona es sabio, van a respetar la autoridad. Una persona que es inteligente se va a obedecer lo que dice en la carretera, autopista, que no deben pasar a 120. Uno que está corriendo a 140, a 150, no es sabio. No está respetando la autoridad. Él dice que los que son sabios se van a respetar la autoridad. Van a obedecer las autoridades. Y hay gente que son, vamos a ser buenos, que cumple las leyes. Gente que respeta el gobierno. Pero tristemente, hay gente que respeta el gobierno, pero no respeta, no da respeto a la Rey de Reyes y Señor de Señores. Y realmente es importante que se compare estos versículos y pensando en Jesús. Vamos a leer este nuevo, pero en su mente no piense en Salomón, piensa en Jesús el Rey. Te aconsejo que guardes el mandamiento del Rey Jesús, la palabra de juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistes, porque Él hará lo que Él quiere. Pues la palabra de Rey es con potestad. ¿Y quién le dará? ¿Qué haces? Hermanos, debemos tener respeto. El Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y tenemos esperanza. Dice aquí, no
irte de su presencia. Hermanos, gracias a Dios que nuestro Rey quiere que acercamos. Inclusive, ha pagado el precio para que podamos estar en su presencia de día y de noche. Qué bonito. Qué bonito tener un Rey que podemos respetar, pero también saber que Él nos ame. Que podemos estar constantemente en su presencia. Entonces, el tercer proverbio, es que debemos obedecer los mandatos de la autoridad. Y tenemos algo de acuerdo entre el segundo y tercero. Dice aquí en versículo 5, el que guarde el mandamiento no experimentará mal. Es un buen consejo. Si le obedecemos, no vamos a recibir malas palabras, no van a escuchar malas palabras. Eso es cierto en hogar, eso es cierto con nuestros amigos. Pero ese proverbio no nos explica cómo podemos obedecer a todos. No da esperanza de cómo hacerlo. Es una mentira pensar que nosotros podemos alcanzar la salvación solamente obedeciendo y guardando los mandamientos. Hay mucha gente que hoy día piensa que, bueno, yo soy bueno, yo no he hecho nada malo. Y mucha gente que piensa que son sabios, piensa que la vida es solamente guardar los mandamientos. Tristemente, los mandamientos son escritos muchas veces por ellos. Pero sabemos que por gracia soy salvo mediante de la fe. Y este no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras de obedecer la ley, sino es por la gracia de Dios. Entonces, es un buen consejo, pero es incompleto. La ley nunca va a salvarnos. Y tristemente, hermanos, que hay mucha gente en Madrid que piensa de ser una buena persona, de obedecer el gobierno, de cumplir. Eso es lo que hace, eso es lo que falta. Tenemos delante de nosotros un trabajo, un compromiso para decir claramente. No debemos cubrir todo con chocolate. Tenemos que decir la verdad. Tenemos que explicar realmente la situación grave en que encuentran nuestros amigos. El versículo 4, el proverbio 4, dice que el corazón de una persona sabia conoce tanto el momento como la decisión. Mira lo que dice el versículo. Versículo 5, la segunda parte, dice, el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. ¿Está bien? Es algo, un proverbio bello, que una persona inteligente, una persona sabio, sabe cuándo hablar y cuándo callar. Cuándo es el momento de justicia, de tomar una decisión. Y si somos honestos esposos, muchas veces escogimos el tiempo incorrecto para hablar, ¿verdad? Pero dice aquí, un sabio sabe cuándo es el tiempo de hablar. Entonces vemos algo aquí positivo, pero aquí también vemos algo incompleto. Porque aquí realmente no está explicando cómo podemos conseguir llegar a ese momento en que tenemos una sabiduría tan perfecta que sabemos cuándo debemos hablar y cuándo debemos callar. Es interesante de Salomón, al principio de su vida, tenía mucha sabiduría y sabía cómo hablar en qué momento. Ve esta situación que dos madres con bebé recién nacido llegó a su presencia. Y ve la sabiduría de Salomón. Sabía cómo hablar, sabía cómo actuar.
usó su sabiduría en una manera buena. Pero tristemente que en otra ocasión, Salomón no sabía enfrentar la situación correctamente. Usando su cabeza, pensando nada más en su cabeza, pensó que a casarse con las mujeres de los países cercanos pudiera traer paz a su país. Entonces, usando tu sabiduría, pensaba que eres suficientemente capaz de tomar decisiones. Y es triste que Salomón escribió Proverbios 3, de 4, de 5 y 6, que dice: confía en el Señor con todo su corazón y no en tu propia inteligencia. Reconocerlo en todo su camino y él añadirá tus sendas. Me pongo a llorar. Pobre Salomón. A un momento tenía la sabiduría correcta. Pero el hecho, hermano, que saber en nuestra cabeza las respuestas no quiere garantizar que vamos a tomar las decisiones correctas. Pero mirando desde el Nuevo Testamento, mirando desde la cruz del Calvario, tenemos algo más que no tenía Salomón. Dice en Jeremías 17:9 que el corazón es engañoso. ¿Quién puede conocerlo? Pero gracias a Dios que tenemos Espíritu Santo, que a todo que han creído en Jesús, ha recibido con el Señor y Salvador, tenemos nosotros Espíritu Santo y podremos caminar en espíritu y no en carne. Podemos estar en la presencia del Rey y podemos preguntarle y Él nos va a responder. Qué bendición de tener este beneficio de caminar con espíritu. El proverbio número 5 podemos resumir diciendo: para cada deseo, aquí hay un momento y una decisión correcta. Ve el versículo 6. Porque para todo lo que quieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es gran sobre él, pues no sabe lo que hay de ser, y él cuando haya de ser, ¿quién se lo enseñará? Es muy semejante de Proverbios anteriormente. Todos nosotros tenemos deseos y no es malo. Todos tenemos deseos que sean cumplidos. Pero a veces no sabemos cuál es el momento correcto. Pensamos que, bueno, con mi tarjeta de Visa yo puedo salir y comprarlo y ya. Y después pagar su tarjeta por varios meses, ¿no? Entonces necesitamos tener algo más. ¿Qué faltaba a Salomón? ¿Qué faltaba? No es mal de tener un deseo, pero tenemos que saber en el momento correcto y si realmente este deseo agrada a Dios. Si realmente son de mi carne o son dirigidos por espíritu. Mateo 6:33 dice: más busca primero el reino de Dios y tu justicia, y toda esta cosa será añadida. Hermanos, es una promesa. Las cosas que necesitamos, Dios proveerá. Pero tenemos que buscar primero el reino de Dios. Tenemos que ver que tenemos un rey que nos ama, que podemos estar en su presencia. Y ese de la palabra del propio rey. Dice: busca primero el reino de Dios y todas esas cosas serán añadidas. Podemos confiar en Cristo. ¿Está confiando en Cristo? ¿Cómo ha ido su semana? ¿En qué está deseando? ¿Está cambiando las reglas para tener lo que tú quieres?
o estamos confiando que el Señor va a proveer lo que nosotros necesitamos a su tiempo? El proverbio número 6. Hay eventos fuera de nuestros controles. Ve lo que dice el versículo 8. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retender el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos que entender que hay cosas que nosotros no podemos cambiar. Hay situaciones que ya existen que no podemos cambiar. Y una persona sabio entiende que hay cosas que son fuera de nuestro control. No se pueden cambiarlo. Hay que aceptarlos y no preocuparnos de ellos. Tenemos que entender que lo que ha pasado va a pasar. No sabemos cuándo vamos a morir. No sabemos qué va a pasar en la guerra, si vamos a ganar, si tenemos que ir corriendo. Aquí, el negativo de ese proverbio, lo que falta es que no da a nosotros sabiduría en cómo quedarnos tranquilos. ¿Cómo podemos adaptar de situaciones que no podemos cambiar? Ahora, hay varias culturas que creen que se pueden cambiar la situación, que pueden controlar los eventos. Entonces hay unas tribus que quieren llamar la lluvia o quieren frenar la lluvia. Ellos tienen sus rituales, tienen su danza. Y esta no es sabiduría, es una locura. Pensando que un baile puede frenar la lluvia. Pero nosotros a veces somos tan locos como ellos, que pensamos que nosotros podemos controlar los eventos. Hay cosas que no se podemos cambiar, hermanos. No podemos controlar. Podemos planificar y debemos planificar. Dice aquí en este versículo, ni la impiedad librará al que la posee. Salomón está diciendo que nadie puede librarnos, ni la impiedad librará de lo que posee. Pero sí hay uno que sí pueden librarnos. Quien pueden librar de cualquier situación, quien pueden ayudarnos. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo de perdonar algunos de nuestros pecados. Aquí dice, algunos. No, todos. Cuando confesamos nuestro pecado, Él nos libra de todo. Quiero compartir un versículo que Sharon compartió conmigo y Grisel hoy en Hebreos capítulo 13. Y quiero que leamos el versículo 20 y 21. Hebreos 13, de 20 a 21. El Dios que da la paz levantó entre los muertos el gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno, que Él los capacita a todo lo bueno para hacer su voluntad, y que por medio de Jesús, Dios cumpla en nosotros lo que le agrade.
y Él sea la gloria por todos los siglos de todos los siglos. Amén. Jesús nos puede librar por la sangre del eterno pacto. Y Él puede incapacitarnos para hacer su voluntad y cumplir lo que Él agrade. Qué bendición. Qué maravilla que tenemos un rey capaz de librarnos. Aunque la cosa está fuera de nuestro control, tenemos un rey en control de todo. Y no tenemos que preocuparnos. Dios va a cumplir en nosotros lo que Él agrada. ¿Está dispuesto de confiar en Dios para hacer esto en su vida? ¿Qué necesito soltar? ¿Qué tiene amarrado que está afectando su vida? Confía que Jesús, su rey, no solamente quiere, pero está dispuesto y Él puede hacer cosas que no podemos imaginar. Entonces tenemos los 6 proverbios que son incompletos en sí mismos, que no provee en sí mismo el poder para disfrutar en ellos. Pero en esta segunda parte hay cosas que ese hombre sabio no entiende y no se pueden explicar. Hay cosas que él está mirando y mira lo que dice el capítulo, versículo 9 del capítulo 8. Todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Entonces Salomón está diciendo, bueno, yo he pasado tiempo estudiando, tratando de entender todo esto, pero aunque yo tengo mucha sabiduría, aunque Dios me ha dado sabiduría, hay cosas que no pueden explicar. Y él quiere mostrar 7 situaciones que no se pueden explicar. Pero Cristo sí se puede. Es interesante ver el libro del Antiguo Testamento, pero mirando con los lentes del Nuevo Testamento. Mirando desde el cruz del Calvario. Y se ve cosas que jamás había visto anteriormente. Y yo estoy disfrutando de este libro cuando miro desde los lentes del Nuevo Testamento. Entonces, primeramente, una cosa que Salomón no podía explicar. Y que la sabiduría realmente, en su opinión, no ha logrado resolverlo. Pero lo que preocupaba a Salomón y lo que vio que la sabiduría no estaba arreglando es que la presión de un hombre sobre el otro. Mira lo que dice el versículo 9, de segunda parte. Hay tiempo en que el hombre se señorea del hombre por lo malo suyo. Para el malo suyo. ¿Qué tenemos aquí? Los sabios no han descubierto cómo escapar de esa situación que un hombre controlando el otro hombre. Cuando terminamos una batalla, entramos a otra batalla. Hay guerras sin fin. ¿Cómo nosotros podemos enfrentar eso? ¿Qué debe ser nuestra actitud hacia esa situación? ¿Qué respuesta nos da el Nuevo Testamento? ¿Cómo responder a esta situación que no es justo que un hombre señala controlando al otro? Vean Romanos 12, versículo 19, que dice, no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios. Porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré. Hay cosas que no podemos controlar. Pero tenemos un rey que está diciendo, deja conmigo. Nuestro rey es capaz de enfrentar todo eso. Y él sabe lo que está pasando. Y un día, esta gente va a ser castigado.
por lo que está haciendo. Pero la venganza no es nuestro. Nuestro papel es demostrar amor. Cuando nos trata mal, tenemos que responder con amor. No he venido para ser servido, sino para servir y poner nuestra vida para lo demás. Gracias a Dios que tenemos un rey en que podemos confiar. Salomón no tenía respuesta, no sabía cómo enfrentar esa situación, pero gracias a Dios nosotros tenemos una respuesta en nuestro rey. Es una segunda cosa en esa segunda parte que Salomón no pudiera encontrar respuestas, no ve cómo la sabiduría estaba enfrentando las situaciones, que los hombres malvados reciben alabanza en su funeral. Es que los hombres buenos no reciben nada, pero los hombres malos es como que en su funeral que lo levante como un hombre bueno. Y Salomón está diciendo, no entiendo. Es una cosa que realmente no se explica. Que nosotros que tenemos tanta sabiduría, ¿cómo podemos dejar que suceda? Todavía está pasando hoy día. Vemos algunas personas que mueren, algunos dictadores, y que tristemente que se levante como un héroe. Y yo digo, para mí es triste ir a un funerario cuando escucha un pastor o un sacerdote o quien sea hablando de maravillas de una persona que realmente no conoció a Jesús como su Señor y Salvador y que está dando falsa esperanza a los familiares. Ese me trae mucha tristeza. Que la gente está siendo engañado pensando que un familiar que ha vivido una vida malo está subiendo a como que estaba en el cielo. ¿Cómo manejamos eso como cristianos? ¿Qué diría nuestro rey? Y más, a mí llamó la atención Romanos 14, versículo 12, que dice, así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta así a Dios. Debe ser nuestra respuesta, creo. La venganza no es nuestra, pero sabemos que un día va a estar frente a un juez justo. Y este juez va a decir la cosa como es. Y va a ser un día muy triste para muchas personas. Pero tenemos que pedir al Señor de poner en nosotros el cariño y amor por estas personas que andan en la maldad. Oramos por ellos. Para ellos pueden arrepentir antes que es tiempo tarde. Tenemos que orar y pedir, Señor, ponga a nosotros en el camino, danos oportunidades, porque va a ser un momento terrible. Pero sabemos, hay una respuesta. Nuestro rey está en control. Y aunque en este mundo te da unas buenas notas, al final, el rey de reyes van a explicar la cosa como realmente es. La tercera cosa que realmente no está muy claro y no tiene respuesta de Salomón de la sabiduría es que él ve que la justicia se retrasa. La justicia se retrasa. Entonces, hay cosas que
a nuestro parecer, que hay gente que realmente te toca ser castigado. Mira lo que dice el versículo 11. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre el malo obra, el corazón de los hijos del hombre está en llenos, dispuesto para hacer el mal. La sabiduría del hombre no has encontrado una manera de que llegue la justicia un momento correcto, un momento enseguida. Es impresionante cómo en ese mundo la gente puede escapar la justicia, pagando bajo la mesa, pagando un juez. ¿Qué es la respuesta? ¿Cómo podemos mirar eso hacia el punto de vista de Jesús? Dice aquí en versículo 11, los hombres están en ellos dispuestos para hacer el mal. Génesis capítulo 4, versículo 6, Dios llamó la atención a un hombre. Versículo 6, entonces el Señor dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizado? Si hacer lo bueno, podrás andar con la fuente en alto, pero si haces lo mal, el pecado te atacha como un fuego listo para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. ¿Qué esperanza hay para enfrentar el mal? Hay esperanza. Salomón no está dando a nosotros esperanzas. Dice ellos, dispuesto para hacer el mal. ¿Qué dice Lucas 4, 18? Lucas 4, 18. ¿Qué debe nuestro rey a entrar a ese mundo? El Espíritu del Señor sobre mí en cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos y poner en cadenas a los que son oprimidos. No, no señor. No señor, a librar a los que son oprimidos. Hermanos, Iglesia Vida Nueva Madrid, tenemos un trabajo. Tenemos que tener la seguridad que Dios sí puede lograr a las personas que están haciendo mal. Hay esperanza. Mientras que ellos viven, tienen esperanza. Nosotros tenemos la palabra. Nuestro rey vino para librarlos. Lucas 18, 27. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, para el Rey de Reyes y el Señor de Señores. El punto 4 que Salomón estaba tratando de entender y encontrar respuesta para un hombre sabio, y vio que hay falta un castigo por una persona con tantas malas acciones. Es que gente está haciendo cosas atrás 100 veces. ¿Y qué pasa? ¿Por qué tarda tanto? Vamos a leer este versículo 12. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolonga sus días, con todo yo no también sé que les irá bien a lo que a Dios tema. Lo que tema ante su presencia.
y que no le irá bien al impío, ni le será proclamado los días, que son como sombra, por cuanto no tema delante de la presencia de Dios. Entonces aquí algo que Salomón no estaba muy claro. No está claro por qué una persona puede hacer cosas muchas veces, 100 veces. ¿Cómo puede ser prolongado su vida sabiendo, y está correcto, que lo que tema a Dios va bien? En inglés hay un dicho que dice, he gets away with murder. Me he escuchado a los niños decir, mira, mi hermano, he got away with murder. Este quiere decir que hizo algo muy malo y salió sin un castigo. Algo hizo muy malo y salió sin mancha. Sin consecuencia de ser como asesino. Ahora, Salomón estaba claro y a lo mejor había escuchado a su papá diciendo, como dice en Salmo 111:10, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Entonces Salomón estaba claro en eso, que el principio de la sabiduría es temor de Dios. Salomón está mirando claramente lo que está pasando. Está mirando. Pero él no sabía cuándo se van a cumplir la justicia. Hay cosas que son fuera de nuestro control. Nosotros podemos ver una situación que no es correcto. Yo pienso en Venezuela. Yo digo, ¿cuántos años tiene que soportar Venezuela por lo que está pasando? No entiendo. No tengo respuesta. Y se pueden dar otros ejemplos. Y la sabiduría del hombre no pueden explicar cómo pueden seguir cosas así, sin justicia. Vamos a Lucas, capítulo 22. Y vamos a ver un ejemplo de nuestro rey. Que está siendo tratado en una manera mala. Que no es justo lo que estaba pasando. Pero mira lo que dice versículo 42 de capítulo, versículo 42 de capítulo 22, versículo 42. Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. No era justo. No era justo la manera en que Jesús fue tratado durante su tiempo en la tierra. Pero Dios está en control. Y debemos dejarlos en la mano de Dios. Señor, haga tu voluntad en la tierra como está en el cielo. Nosotros no entendemos en ese momento cómo Dios puede usar las situaciones, pero tenemos que confiar que Él es rey y está en control. Y si Él promete algo es porque tiene un propósito. Y aunque nosotros no pudimos verlo, pudimos confiar que Él sabe lo que está haciendo. Y no va a permitir que nada suceda en nosotros, que no pudimos aguantarnos, como dice Corintios, sino que da a nosotros una manera de escapar. Pero gracias por Filipenses 4, 6 y 7, que dice, no se inquieta por nada,
Más bien, en toda ocasión, con acción y ruego, presente tu presencia a Dios y dale gracias. Qué bonito. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y a vez en cuando sus pensamientos. Así dice. No. Va a guardar sus pensamientos para poder enfrentar la situación en paz. Cuando vea las cosas que no son justas, cuando vea que una persona ha escapado 100 veces, tenemos que entregarlo al Señor. Y es paz que sobrepase algo que nosotros podemos entender, nos guardará en plena paz. Yo necesito eso. Tengo que ser recordado de esta situación. El número 5, que realmente sabio no tenía respuesta. Que los hombres buenos sufren y los hombres malos viven en comunidades y abundancia. Ve lo que dice el versículo 14. Hay vanidades que se hacen sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hubiera obrado de impíos. Y hay impíos a quien acontece como si había obrado de justos. Digo, esto también es vanidad. Él no entiende. Él no puede explicarlo. No tuvo explicación. Y no sabía cómo enfrentar a esa situación. Tanto avance en la tecnología, en la sabiduría, en la ciencia, en los gobernantes, pero sigue pasando hoy en día que los buenos sufren y los malos andan en comodidad y abundancia. La sabiduría del hombre no se puede explicar. ¿Por qué estamos enfrentando esa situación? ¿Cuál es la respuesta de esa situación? Hermanos, nosotros estamos en una guerra espiritual. Nosotros estamos enfrentando potestades. Estamos luchando en una batalla espiritual. Y esa es la única respuesta que tenemos. Y gracias a Dios que pudimos entender. Jesús vino para librarnos, los que son oprimidos. Pero pudimos ver en Efesios 6:12, que dice, porque nuestra lucha no es contra los seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades, que domina este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en regiones celestiales. Tenemos que aceptar eso. Estamos en una guerra espiritual. Y hay cosas que no podemos entender ni explicar si no usamos la palabra de Dios. Y como una iglesia, tenemos que pasar más tiempo orando. Y gracias a Dios que los miércoles estamos congregando una buena cantidad de personas, pero necesitamos juntar todos. Tenemos que orar fuertemente, porque necesitamos el poder, necesitamos la gracia de Dios, porque somos débiles. No podemos enfrentar solo. Tenemos que juntarnos como una iglesia para enfrentar esta guerra que hay delante de nosotros. Gracias a Dios que aunque estamos en medio de una batalla, que nuestro rey va a vencer y podemos confiar que estamos en el equipo que se van a ganar. Él está en control, pero tenemos que confiar en él y seguir a él como nuestro capitán. Yo voy a pedir a Eddie de ayudarme a leer unos versículos que vamos a buscar el punto número 6.
que no hay explicaciones. Salomón está pensando que no hay explicación, hay cosas que estaban fuera y él está mirando la situación con toda su sabiduría y no pudiera entender el plan de Dios. Entonces, mire este versículo de 15 hacia versículo 1 de capítulo 9. Adelante, Eddie. Por tanto, alabé yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. Yo, pues, dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos. Y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están de la mano en la mano de Dios. Que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres, todo está delante de ellos. Gracias, Eddie. Salomón está diciendo aquí que Dios estaba obrando. No está negando que Dios no está presente. Pero el problema de Salomón es que no estaba claro en lo que Dios estaba haciendo. Y tenemos que entender este libro de Eclesiastés que Salomón está escribiendo de punto de vista bajo de sol. En el final del capítulo 12, él va a dar su respuesta. Pero está mirando la cosa si era un hombre sabio. Entonces tenemos que entender que él está mirando así, que un hombre de este mundo no sabía lo que estaba haciendo Dios. Entonces tu respuesta aquí en este versículo es muy semejante a lo que dice la gente de ese mundo. Dice así en el versículo 15, coma y beba y se alegre. Es triste que mucha gente en ese mundo use el libro de Eclesiastés para dar permiso a comer y beber y alegrarse. Dice que esa es sabiduría de Salomón, que la palabra dice, sale, come, bebe, alégrese. Y así realmente es con la gente que piense que sabe en este mundo. Esa es su respuesta. No sabe lo que está diciendo Dios y sus planes, bueno, van a salir a aprovechar al máximo. Pero es triste que Salomón no estaba claro en lo que Dios estaba haciendo. Salomón tenía una potencia tremenda para hacer el bien, para proclamar y agradecer, usando tu fuerza para alabar al Señor, para buscar cómo Dios podía hacer a Israel parecer una luz hacia el mundo. Dios había escogido el pueblo de Israel para traer las buenas nuevas al mundo. Había prometido a Abraham, había prometido a David, que a través de la semiente que iba a ser una bendición a ese pueblo. Pero tristemente, Salomón no estaba pensando en eso. Su respuesta era de comer, beber y alegrarse. Gracias a Dios que nosotros tenemos la sabiduría del Nuevo Testamento.
que sabemos que Dios sí está logrando y extendiendo su reino, que nos ha llamado a arrepentirnos y acercar a Él. Gracias a Dios que tenemos iglesia, que es una embajada del cielo aquí en la tierra, que tenemos ese privilegio. Él dice aquí en versículo 17, no puede alcanzarlo. 2 veces está preocupada por que no pueden alcanzarlo. El plan sigue igual. Dios quiere llevar la salvación a las naciones. Vimos eso como Jonás en el Antiguo Testamento y sigue siendo el plan de Dios hoy en día. Dios quiere que nadie se pierda, sino de todo llega al conocimiento de Dios. Y mirando desde el Nuevo Testamento, pudimos estar claros. Pudimos saber el plan de Dios y podemos involucrarnos en este plan. ¿Está claro en lo que Dios está haciendo? ¿O estás como Salomón, que tú estás pensando en tomar, en beber y alegrarse, y no estás enfocando en cómo Dios puede usar a ti, a mí, a la iglesia Vida Nueva para extender su reino? Te invito para reflexionar. Eddie, por favor, ayudarme con esta última parte de versículo 2 a versículo 10. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura como al que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno del mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos no saben nada, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Anda, y come tu pan con gozo, y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida, y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Bueno, aquí hay cosas que son buenas, pero vemos aquí en el último punto es que Salomón está diciendo que todos van a morir. Y él ha encontrado que no hay ni una sabiduría que se pueden detener la muerte. Entonces comienza en versículo 2 demostrar en 6 maneras en que el hombre se van a morir. El bueno y el malo, el limpio, el no limpio, el que sacrifica. Entonces él está claro que todos van a morir. Pero dice algo muy importante en versículo 4, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Y si escucho algo hoy, tenemos que estar claros en eso. Hay esperanza para los que todavía están vivos. Porque mejor un perro vivo de un león muerto. Es decir, que mientras que estamos vivos, hay posibilidades. Podríamos arrepentirnos. Podemos aprovechar el momento en que estamos viviendo para poner nuestra vida en orden. Entonces,
Salomón está, vamos a decir que no estaba mirando la cosa muy claro. Vio alguna cosa aquí, está claro en que todos vamos a morir. Él está claro en que tenemos que tomar una decisión antes de morir. Yo creo que mirando desde el Nuevo Testamento, podemos ver este pasaje con más claridad. Hay esperanza para todo aquel que está dispuesto de conocer a Jesús como su Señor y Salvador, de conocerle como Rey. Es interesante lo que dice versículos 7 a 10. De nuevo, goza en beber el vino, alégrese de corazón. Es como que Salomón te dice, bueno, todos vamos a morir. Entonces anda, come, bebe, tome su vino. Versículo 9, gozar en la vida que la mujer que amas, toda la vida tiene su vida. De toda vanidad que son bajo el sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida. Hermano, no es malo de disfrutar de la mujer de su vida. Y hay cosas allí que son buenas, pero ese no debe ser la razón que vivimos. Tenemos que estar claro que hay esperanza. Que tenemos que aprovechar ese tiempo. Y me gusta al final, versículo 10, que dice, todo lo que te viniera a la mano para hacerlo, hazlo según tus fuerzas. Porque en el cielo donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Hay que aprovechar, hacer todo lo que pueda ahora, antes que morir. Pero no en la fuerza tuya, no para tu honra y tu gloria, sino para nuestro Rey. Hay que aprovechar, mientras que estamos vivos, de entender cuál es el plan de Dios. Y entender que el plan de Dios, lo que va a dar a nosotros la alegría suprema, no es de beber, ni tomar, ni la mujer, sino de estar en unión con el Rey, venciendo el maldad, enfrentando las guerras espirituales. Dios nos está dando la oportunidad, hay esperanza de juntar a nuestro Rey, de gozar en tu presencia, de gozar en su justicia, en su perdón, gozar en el Espíritu Santo que ha dado a nosotros para abrir nuestros ojos, para mostrarnos cuándo es el tiempo correcto y cuándo no es el tiempo de correcto. Gracias a Dios que la cosa que no podemos entender del Antiguo Testamento a través de los lentes de Jesús, pudimos entenderlo más claro. Vamos a orar. Señor, damos gracias por ese hombre que estaba dispuesto y humilde de conocer sus errores. Es triste, Señor, ver ese hombre tan sabio, pero hombre que ha fallado en muchas áreas. Pero gracias que en su confesión, poniendo a final de su vida en orden, explicó a nosotros y nos ha dado claridad. Y realmente ese libro está apuntando un rey mejor. Un rey no como Salomón, sino un rey con todo sabiduría. Y gracias, Señor, que en ti la sabiduría no está en vano. Gracias, Señor, que pudimos correr hacia ti y tener la confianza que nos perdona y que siempre nos da una oportunidad de acercar a ti.
Gracias que tú estás dispuesto de recibirnos. Y te damos toda la honra y gloria y gratitud por ser un rey tan maravilloso. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.